Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta Semana de la Salud Inframédica 2021. Este foro de comunicación que ha sido creado y dirigido para la participación de todo el personal de salud interesado y comprometido con la actualización de conceptos a través de la experiencia clínica de los participantes y expertos que colaboran en este foro. Siempre con la finalidad de construir y divulgar temas de interés científico-técnicos. Así, sin mayores preámbulos, hoy les vamos a presentar y les voy a presentar a nuestros invitados. Hoy desarrollaremos dos temas, todos en el ámbito de la pediatría y de los conceptos que necesitamos para atender a los pacientes de primer contacto en el orden de pediatría y pacientes infantiles. El primer tema que desarrollaremos el día de hoy en este inicio, inauguración de la Semana de la Salud de Inframédica será el síndrome de dificultad respiratoria en el paciente pediátrico COVID-19. Dicho tema será impartido por el doctor Jesús Tristán López. Él es pediatra y neonatólogo. Dentro de los cargos y funciones que el doctor Tristán ha ocupado, ha sido jefe del servicio de la terapia intensiva neonatal del Hospital Infantil de Azcapotzalco, es expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, expresidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría, así como también director médico del Hospital Infantil Privado. También fungió como director general del Hospital Infantil de Xochimilco y en su momento también fue coordinador de la terapia intensiva neonatal de los servicios de salud del gobierno del Distrito Federal. Fue también vocal del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y jefe de enseñanza del Hospital Infantil de México. Así es que le damos la bienvenida al doctor Tristán para la ponencia que desarrollaremos hoy en este día, que tiene que ver con el síndrome de dificultad respiratorio. Doctor Tristán, estamos atentos a iniciar la presentación cuanto usted nos lo comente que está listo. Así es que les comento la agenda del día de hoy. El día de hoy revisaremos este primer tema por el doctor Tristán. Posterior, el doctor Otero nos hará también una disertación acerca del tratamiento de la enfermedad por COVID en pacientes pediátricos. Posterior a las dos participaciones, abriremos un foro de preguntas y respuestas. Todos ustedes están invitados a realizar sus preguntas en el chat, las cuales yo iré filtrando para hacérselas al término de sus participaciones a nuestros ponentes. Así es que, doctor Tristán, estamos listos nada más para que usted dé inicio a la presentación y quedamos atentos a sus comentarios. Doctor Tristán, si me escucha, por favor, podemos abrir ya tu micrófono y iniciamos. Muchas gracias. Vamos a abrir un poco también la cámara para que me vean primero y luego ya nos iremos. Primero, ¿me oyen bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Correcto. Primeramente quiero dar las gracias a la compañía Infra. Es una compañía muy importante, la conocemos desde mucho tiempo. Se dedica mucho a la cuestión de problemas respiratorios, gas y todas estas cosas que se usan precisamente para el manejo de ese tipo de pacientes con problemas respiratorios. Darle las gracias al doctor Peña, que tenía yo tiempo de no verlo, ya tenemos unos meses, y al señor, unos años, y al ingeniero Valadez por la invitación que me hicieron llegar para estar con ustedes este día. Primeramente, hablar sobre enfermedad por virus COVID-19, bueno, pues creo que es lo que está de moda ahorita, pero sí quisiera yo hacer énfasis en que nunca antes en la medicina hemos visto una pandemia tan importante como esta que se ha visto y que pues antiguamente hemos tenido muchas, si se pueden acordar que si la peste y que si la de influenza, y hubo muchas, pero nunca antes como esta, y tampoco nunca antes con la velocidad en la cual nos hemos visto en la necesidad de tener conocimientos de cómo entenderla y cómo manejarla. Como también los científicos tuvieron que ponerse a trabajar para hacer una vacuna en tan poco tiempo, tomando en cuenta que las vacunas se hacen siempre con
con un tiempo, vamos a decir, largo, para que en ese tiempo se puedan ver pues todos los problemas que se pudieran presentar con la dosis, con la producción de anticuerpos, con las complicaciones que se presentan. Así que bueno, pues dicho esto, creo que sí es importante que también, digamos, coronavirus, pues hay muchos. Coronavirus, el que más nos está preocupando ahorita es el coronavirus 19, obviamente, porque es el que nos está dando esta pandemia tan importante. Pero si nos acordamos y hemos leído, hacia 1930 se descubrieron los primeros coronavirus, se empezó a hablar en medicina de ellos, se vio que atacaban animales, se vio que atacaban también al humano. 30 años después se empezaron ya a tipificar esos coronavirus y dijeron, pues mira, sí nos provocan problemas, nos están dando problemas respiratorios, pero bueno, de ahí no pasaba y de ahí año con año teníamos las epidemias que se presentan de cuadros gripales, vamos a decirlo así general, porque un cuadro gripal puede ser producido por cualquier virus, coronavirus, si sea respiratorio, rinovirus, el virus que ustedes quieran. Y con unos más agresivos, otros menos agresivos, pero al final de cuentas, cuadros gripales. Hasta que llegue este virus que al principio no lo veíamos tan agresivo y decíamos, no va a pasar nada, va a ser igual que lo que pasó en 2003 con el virus del SARS. Recordarán que allá por Corea hubo una epidemia de unos años, tuvo 2, 3 años dando lata a ese virus, pero no pasó de esa región. Y después vino el virus del MERS, que es del Medio Oriente, que también está dando problemas, sigue habiendo problemas, pero no pasa de esa región. Pues eran, al final de cuentas, pues epidemias locales. Y de repente se nos viene la pandemia y es donde decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Encontramos un virus más grave, encontramos un virus que ataca nada más a los adultos o ataca también a los niños, y es lo que actualmente es lo que ha estado sucediendo. Si me pasa la que sigue, por favor. Es importante que tomemos en cuenta el papel que desempeñan los niños en esa crisis sanitaria. Se ha hablado mucho de que si son los que menos enferman, que si son los que van a tener más problemas porque no nos hemos vacunado, van a ir a la escuela, se van a contagiar, pero creo que sí es muy importante que tomemos en cuenta que los niños ocupan una transmisión importante en la propagación de este virus. Ahora los adultos ya se han vacunado, los adultos ya están protegidos, entre comillas, aunque no con la cantidad de adultos protegidos que debía de haber, pero sí los niños ahora están formando ya parte importante de un grupo que nos va a hacer que este virus se transmita nuevamente y todos aquellos que no estén vacunados, todos aquellos que estén vacunados pero que estén como comorbilidad, pues pudieran tener alguna complicación. Y estamos viendo también qué tanto afecta el virus al niño. Pues bueno, le puede afectar desde nada, le puede afectar desde que nada más le dé una gripa leve hasta que tenga un COVID prolongado. Ya veremos un poquito más adelante esto del síndrome multisistémico y el COVID prolongado, pero esas son las variantes que podemos tener. La que sigue, por favor. Aquí tenemos que dejar estos conceptos en claros, y es lo que estábamos hablando ahorita. Los niños de todas las edades se pueden enfermar. Se pueden enfermar naciendo, se pueden enfermar a los 3 años, a los 5, a los 7. Cabe hacer notar que se ha visto que los niños, generalmente los recién nacidos, se enferman de la mamá, no durante el parto, no cuando están naciendo, no hay transmisión vertical, que se llama de la mamá directa al niño, sino después, unos días después, que ya la mamá que estuvo en contacto con su bebé y la mamá positiva de COVID, pues entonces está contagiando a esos niños. La mayoría de los niños no se enferman como todo el mundo pensaría, con esa gravedad como los adultos. Los adultos fue una cosa pavorosa, de repente, ¿cuántos de nosotros no empezamos a ver conocidos, amigos, compañeros? Oye, pero si estaba bien y fulanito hacía ejercicio y no tenía comorbilidad, bueno, pues sí le dio y sí se enfermó. Y en los niños
tienen esa particularidad de ser un poquito, entre comillas, menos sensibles a la acción de este virus. La que sigue, por favor. Sabemos, y eso todos los días lo están diciendo, se ha hecho esto mucho hincapié. El contagio principal es a través de los aerosoles, de las gotitas que nosotros expelemos cuando hablamos, cuando nosotros platicamos, cantamos, y ese es el principal factor de contagio. No ha habido ninguna vamos a decir, publicación en donde se nos digan que por medio de la vía fecal, aunque se han encontrado cultivos positivos de coronavirus en esas fecales, o en sangre se ha encontrado, pero eso no han encontrado que eso sea capaz de que en un momento dado nos pueda contagiar. El tema de los fomites ha sido una situación que se presentó desde un principio y empezamos a tener una serie de manejo de limpieza, no sabíamos qué hacer, obviamente, pues limpien todo lo que se pueda, limpien el piso, limpien los zapatos, limpien los escritorios, etcétera. Se llegó a la conclusión. La transmisión es por vía aérea y obviamente a través de las manos, si yo lo puedo llevar, si yo estornudo y no tengo cuidado, entonces ahí van mis virus y yo los puedo contagiar a otra persona. Por eso es el hincapié de que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que ponernos alcohol o lavarnos las manos y de esa forma vamos a evitar esa transmisión de ese virus. Pero básicamente es por vía respiratoria. La sigue, por favor. ¿Cuál es la probabilidad que un niño contraiga virus por COVID? Pues bueno, obviamente, si un niño está en contacto con adultos que están enfermos, seguro se va a contagiar. Que no tengan síntomas, que sean muy leves, que no se enfermen, seguro que va a pasarla bien, pero bueno, al final de cuentas se va a contagiar. La que sigue, por favor. Por aquí nos faltó alguna por ahí, doctor, que quería yo platicarles algo de un poquito antes, otro poquito antes. A ver si podemos, ¿no? Otro poco antes, no. Ahí vamos bien. Bueno, vamos a seguir aquí. ¿Por qué reaccionan los niños de manera diferente al contagio? Bueno, porque unos en un momento dado van a tener alguna comorbilidad y que va a ser más fácil que este niño entonces reaccione de una forma más exagerada. Comorbilidades, bueno, pues ya sabemos, el niño obeso, el niño que tenga una malformación congénita, el niño que tenga un problema cardiovascular, el niño que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, pues son los que más fácilmente, por esa comorbilidad, van a tener la facilidad de contagiarse. Los niños menores entre 0 y 3 meses es muy fácil que tengan alguna complicación. ¿Pueden llegar a tener neumonía? Sí. Y los niños mayores de 12 en adelante también son los que más fácil pueden tener. Ese rango que hay entre el año y los 12 años es un rango en el cual vamos a decir, hemos visto que no tienen tanta reacción a esta enfermedad. La que sigue, por favor. Aquí vemos, por ahí había una diapositiva, no sé por qué se nos salió, pero aquí vemos, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, con ese COVID-19 es menos frecuente que los niños se enfermen tan severo como los adultos. Los niños tienen menos hospitalizaciones, eso también se ha visto. Al principio de la pandemia, todos los hospitales pediátricos, todos, en todas partes del mundo dijeron, va a haber muchos pacientes, va a haber muchos niños malos, vamos a instalar nuestras terapias intensivas para esperarlos. Pues resulta que no llegaban, estaban llegando pero adultos. De hecho, muchas terapias intensivas pediátricas las convirtieron para adultos en ese momento porque no tenían lugares más donde atenderlos. Los niños también se enferman, se pueden internar, pero más fácilmente se van a recuperar. Y solamente algunos niños que decíamos que son las comorbilidades, son los que podemos tener
tener problemas. Si se interna un niño, seguro que se va, la mayoría de las veces, seguro que se va a recuperar sin mayor complicación. La que sigue, por favor. Aquí es importante, en Estados Unidos, los casos de COVID están más o menos en un 13%, en Europa andan entre un 8 y un 13%, en México desgraciadamente no tenemos muchos datos, pero sí les puedo decir que ahorita a la fecha tenemos alrededor de niños, alrededor de 60,000 niños que se han contabilizado y que se ha visto que han estado con problema, y de esos unos 600 niños han tenido que ser hospitalizados, entre 600 y 900, pues sería un 10, 12%, 15% de los casos que se han presentado. La que sigue, por favor. Eso es lo que estábamos viendo, cuáles son los que más se van a enfermar. Los son diabéticos, los que tienen obesidad, asma, enfermedades cardíacas congénitas, afecciones genéticas, principalmente. La que sigue. Aquí el síndrome sistémico inflamatorio. Se nos saltaron unas diapositivas, no sé por qué nos pasó eso. Yo les quería más o menos enseñar a ustedes desde el punto de vista epidemiológico cómo en el mundo, desde que empezó la pandemia, casi al principio, doctor, no sé si podamos regresar, porque sí es interesante. No, entonces no la tenemos. Algo pasó con la presentación que se nos saltaron. Bueno, ¿qué sucedió desde el principio? Desde, vamos a decir, abril del año pasado, marzo o febrero, por ahí empezó, y empezaron a ver que empezó a haber casos y las muertes eran muy altas. Y desde el punto de vista epidemiológico se fue viendo que había varias olas, iba habiendo más enfermos, en algunas zonas, por ejemplo, en las Américas, pues había unas olas más grandes, en Europa bajaba otro poco, pero al final de cuentas las muertes iban en relación con esas olas que se iban presentando. Entonces, ha sido bastante complicado esto. Es una pena que ahorita, el día de hoy, tengamos en el mundo más de 230 millones de contagiados, y de esos se han muerto más de 5 millones por ahí, y cada vez se hacía al principio, decían, bueno, en 9 meses va a haber más o menos 1 millón de muertos. Y luego dijeron, oye, no, fíjate que en 6 meses hubo otro millón. Oye, ya en 3 meses hay otro millón. Y ahora se esperan, en menos de 3 meses ya hay varios millones. Entonces, eso ha sido una pena con que no hemos podido controlar este famoso virus. La que sigue, por favor. El síndrome multisistémico inflamatorio, ¿qué es? Es una afección grave que se inflama los órganos del cuerpo, corazón, pulmón, vasos sanguíneos, riñones, sistema digestivo. Se presenta generalmente 2 semanas después de los contagios, causado por una respuesta inmunitaria excesiva al COVID, que de hecho el adulto, la respuesta inmunológica, la producción de anticuerpos y el proceso de inflamatorio que se va formando en toda esa infección, hace que en vez de que nos ayuden, se complique más la enfermedad, y entonces el paciente pues va a tener mayor problema para poder salir de esa infección. En los niños parece ser, porque en el adulto sí se vio que hay unos receptores, se llaman receptores ECA, receptores enzimáticos de la angiotensina. Se vio que en el adulto hay muchos, y eso es lo que hace o condiciona que tengamos ese proceso inflamatorio en forma tan severa, tan grave, porque afecta a todos los vamos a decir, los órganos. En los niños, por alguna razón de inmadurez, no tienen tantos receptores ECA, y entonces quizás esa es una de las razones por las cuales no captan tanto el virus y no hay tanta respuesta inflamatoria. También se sabe que el niño está inmaduro todavía, su proceso de maduración inmunológica tarda unos años, 5 años, 7 años, para que termine
de madurarse, pero también sabemos que los niños en esas etapas entre los 2 meses y los 12 años es cuando más los vacunamos y es cuando más estamos estimulando el sistema inmunológico. Entonces, este inmunológico, por acción de las vacunas que les vamos poniendo, bueno, pues debe de ayudar en algo para que no sea tan fuerte esa respuesta. La que sigue, por favor. En los posibles signos y síntomas. Bueno, hay que hablar primero de los síntomas normales que tiene un niño con coronavirus. Y pues puede ser cefalea, puede ser tos, puede ser fiebre muy importante, puede ser problema digestivo, tienen diarrea. Entonces son manifestaciones clínicas compatibles con un cuadro gripal. Entonces un niño puede presentar, llega al consultorio, tiene cefalea, tiene dolor de cuerpo, tiene fiebre, tose. Bueno, pues tenemos un cuadro, vamos a poder saber si hacemos, le hacemos un estudio para ver y determinamos si tiene coronavirus. Pero ¿cómo vamos a saber que ese niño va a tener datos o signos para decir, tiene un síndrome sistémico? Obviamente no es de inicio, sino será 2 o 3 semanas después de haberse presentado la infección. El famoso COVID prolongado que se está hablando ahora, pues es parte con el síndrome multisistémico. Hay fiebre de más de 48 horas después de esas 2 semanas, hay vómito, hay diarrea, dolor abdominal, exantema, frecuencia cardíaca, astenia, cefalea y adenomegalias. Eso es generalmente lo que estamos en este cuadro. La que sigue, por favor. Doctor, la que sigue. Pero ¿cómo determinamos que ese niño, así como en el adulto, dicen, bueno, ¿cómo vamos a determinar que estés más mal? Bueno, si estás con más dificultad respiratoria, y entonces resulta que ya no estás oxigenando bien, tu frecuencia respiratoria está aumentando, estás más decaído, bueno, ya tengo datos para irme al hospital. Con los niños tenemos somnolencia profunda, dificultad para respirar, obviamente, desorientación, obviamente, dolor abdominal intenso. Aquí inclusive por ahí hay un reporte, no recuerdo ahorita la revista, en donde se hicieron más operaciones apendiculares porque pensaban que los niños cruzaban con problemas apendiculares y resulta que sí tenían el problema apendicular, pero era un cuadro de COVID. La cianosis generalizada como mucosa, lecho unguial de otro color, labios, bueno, pues eso es clásico para un paciente que necesita una emergencia. La que sigue, por favor. ¿Es necesario hacer pruebas para todos los niños? Eso también es algo que nos tiene pensando. A todos les vamos a hacer las pruebas. Todo el que tiene fiebre le debemos hacer pruebas. Bueno, tenemos que tomar en cuenta, junto con el médico, yo voy al médico, llevo a mi hijo, oiga, doctor, me tengo que hacer la prueba o se la tengo que hacer al hijo. Si los papás tienen, lo más seguro es que el hijo tiene. Si el niño se encuentra bien, el médico decidirá si le hace la prueba o no se la hace. Al final de cuentas, se ve la evolución y se va viendo de todos modos si el paciente necesita hacerse la prueba o no. Esta es con la finalidad de pensar en un momento dado. En algunas compañías, semanalmente o quincenalmente, les hacen pruebas para cuando llegan de trabajar el fin de semana, unas pruebas de antígenos, y a ver, te hago la prueba de antígeno, a ver si en un momento dado estás positivo. Pero eso realmente, si vemos desde el punto de vista inmunológico, cuándo me contagio y cuándo puedo dar positivo, pues puede variar. Yo me puedo enfermar si mi carga viral todavía no es muy fuerte, a lo mejor mi PCR no sale positiva hasta dentro de 2 días o 3. Y mi antígeno, si me lo hago el antígeno también para ver si tengo virus hasta dentro de 5 días. Entonces, tenemos que valorar muy bien eso. Para la escuela, por ejemplo, que por ahí alguien decía, no hay que hacer las pruebas todos los lunes cuando lleguen los niños a la escuela, pues no es necesario, a menos de que haya un niño que esté enfermo y que además tenga antecedente que estuvo en su casa con personas enfermas. Bueno, ese quizás sí debe de hacerse la prueba para que en el grupo donde esté, pues decidir si se tiene que hacer la prueba o no, aparte de aislarlos y aparte de decir que no vayan a la escuela. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la principal estrategia de vacunación? En tratamientos, el doctor Otero, que va a estar en la próxima plática, nos va a hablar mucho de los tratamientos.
Pero yo creo que la principal, como en pediatría, es prevenir pues, la vacunación. La vacunación es la estrategia de prevención para que yo no tenga esta enfermedad. Obviamente se está haciendo en los adultos, pero en los niños no se ha podido hacer. La sigue, por favor. Porque algunos países, aparte de que no tienen dinero para que en un momento dado se haga pues la compra de los insumos, se han basado, por ejemplo, ven esta diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, en donde vemos los casos que se confirmaron, a qué grupo etario corresponden. Entonces vemos que son, pues en 0 y 4 muy pocos, 5 a 9 muy pocos, seguimos viendo aquí, los demás son de 20 o más, y 15 no son tantos, por eso quizás esta sea la razón desde el punto de vista epidemiológico, yo no lo sé, yo no soy epidemiólogo, por la cual yo pueda decir, no le pongo la vacuna a los niños porque no se enferman tanto, pero al final de cuentas son transmisores, entonces estos de acá arriba, todos esos que sí se enfermaron y que muchos de esos llegaron al hospital, pueden ser, pueden haber sido contagiados por estos niños. Eso habría que platicarlo mucho. Y las muertes es lo mismo. Como se ha visto que se mueren, la realidad, muy pocos niños. Entonces, si vemos aquí en esta diapositiva, vemos que casi de 0 a 4 no tenemos, casi tenemos, pero muy pocos, y eso que tengan alguna comorbilidad. Pero se van fijando, toda la mortalidad empieza entre los 25 en adelante. Y bueno, y los de más edad, pues sí, pero eso no, estas dos situaciones no justifican el no vacunar a nuestros niños. Yo creo que tenemos que vacunarlos igual que a los adultos para que siga propagando evitar que siga propagando esta pandemia. La sigue, por favor. Para las políticas de vacunación en el mundo, pues han hecho que algunos países que no cuenten con dinero, pues no tengan la facilidad y que además no les lleguen las vacunas en una forma regular. Aquí vemos los países industrializados, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia también algunos, como Rusia. Bueno, pues ellos están vacunando a su población porque tienen la oportunidad de acceder a las vacunas, pero hay otros en que no tienen esa facilidad. Y bueno, mientras no vacunemos a todos, mientras no se llegue a una vacunación universal, más del 70%, no vamos a poder controlar esta pandemia tan rápido. De hecho, se ha hablado de que si sigue esto así, pasarán varios años y seguirá habiendo muchos casos en África, y muchos casos en Sudamérica, y muchos casos en esos países donde no vacunamos a toda la población. La sigue, por favor. La sigue. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Que bueno, todos los días los oímos. Mantener las manos limpias, porque obviamente es un factor de contagio. El distanciamiento físico también, por eso estamos aquí ahorita a través del internet, porque no nos podemos juntar, aunque quisiéramos. Qué mejor que nos pudiéramos juntar y estuviéramos todos juntos y platicar y vernos la cara y vernos qué cara ponemos cuando estamos diciendo nuestra plática. Pues bueno, eso lo quisiéramos hacer, pero no es posible. Hay que evitar fiestas y reuniones presenciales y hay que usar el cubrebocas. Creo que esto es muy importante. Ha habido mucha controversia, muchos estudios en donde sí sirve, no sirve, pero la sigue. Pero fíjense una cosa curiosa, se vio que la variante Delta tenía más contagiosidad que las otras. Yo diría que todas son contagiosidad. Una más que otra, obviamente, la Delta, que es la que se puso de moda ahorita y que es la que se está transmitiendo rapidísimo. Pero se hizo un estudio en Estados Unidos, apenas acaba de salir, que estuvo en Arkansas, lo hicieron, porque ya saben que en Florida y en Texas hay muchos problemas con los gobernadores, no quieren que se pongan los cubrebocas para ir a la escuela, y resulta que en el estado de Arkansas se hizo y se vio que una vez que se pusieron los cubrebocas, bajó la cantidad de contagios y bajó la cantidad de internados. Entonces quiere decir que como quiera que sea, es una medida
muy importante para mitigar esta infección. La que sigue, por favor. En la escuela, ¿qué vamos a hacer en la escuela con los niños? Bueno, pues enseñarles cómo se deben lavar las manos. Dicho sea de paso, los niños en este año han tenido problemas en cuanto a la relación interpersonal con sus pares, han tenido problemas en cuanto al aprendizaje con sus maestros, han tenido falta de desarrollo que normalmente lo hacen durante los primeros años de su vida, pues están un poco retrasados. De hecho, se retrasaban el lenguaje, control de esfínteres, se retrasaban la marcha, en muchas cosas porque no acudieron a esos sitios donde normalmente los están estimulando y están viendo a sus pares que se están estimulando. Entonces, a los niños son los que más fácil les podemos enseñar, así como es difícil a un adulto, lávate las manos, ponte el cubrebocas. ¿Cuántas veces hemos visto que llega una gente, le dicen en el súper, ponte el cubrebocas, y se pelean todos por un cubrebocas? Pero los niños sí los podemos enseñar y los niños pueden enseñar a los adultos. Entonces, eso es bien importante. Además, hay que poner la ventilación. Hay escuelas que no tienen ventilación, cerraron las ventanas, que porque en invierno hacía frío y les daba, y tenían muchos problemas de gripas y de toses, y que entonces para evitar eso, otoño e invierno no había ventilación. Tiene que haber ventilación, se van a enfermar igual con y sin ventilación. Y la distancia, hay que irlo haciendo para que no tengamos esa afinidad de pescar ese virus tan fácil. La que sigue, por favor. Lo que les decía yo, la escuela es una parte importante de la infraestructura de las comunidades, propician entornos de aprendizaje seguros y favorables para los estudiantes. Y además, el desarrollo social y emocional, y eso todos lo han visto, los que son padres, los que son madres, compañeros, dicen, oye, es que mi hijo ya no está tan extrovertido, ahora es muy introvertido, ahora no quiero ver a la gente, llora con mis abuelitos. Esto es precisamente porque los hemos sacado del contexto del aprendizaje. Y además, lo importante de la escuela que se abra, pues generan empleos. Los maestros, los administrativos, los de limpieza, los que se encargan de llevar a los niños en los autobuses, pues al final de cuentas están generando empleo. Y los papás o los tutores pues van a trabajar. Porque si me dicen, no, es que en la casa están mejor porque ahí los niños no se van a enfermar, pues sí, podemos decir que sí. ¿Van a aprender más? No, porque el papá tiene y la mamá normalmente tienen que estar haciendo sus actividades durante el tiempo que el niño también está en la escuela. Entonces, ¿quién va a atender al bebé o al niño para que tenga ese aprendizaje que necesita tenerlo? La sigue, por favor. ¿Qué recomiendan los CDC? Los CDC son lo que tomamos mucho en referencia en Estados Unidos, son el Centro de Enfermedades, y de ahí tomamos mucho la referencia. ¿Qué necesitamos o qué recomiendan ellos? Que los maestros, personal, asistentes, estudiantes, visitantes se pongan el cubrebocas. Eso es básico. Cubrebocas, lavado de manos, cubrebocas. Y eso es importante, independientemente se vacunaron o no, tanto maestros como alumnos, el cubrebocas los va a ayudar. También hay un estudio en donde se vio que si están dos personas, uno que está con COVID y una persona que no está con COVID, y se juntan, seguro 100% se va a enfermar la que no tiene el cubrebocas. Si de los dos se pone el cubrebocas que no tenía COVID, la persona que no tiene el cubrebocas me va a contagiar a mí, tengo 50%, 60% de probabilidades de que yo me contagie. Si los dos se ponen cubrebocas, nada más se pone cubrebocas el que está enfermo y el otro no, estás a lo mejor un 30% de probabilidades de que se enferme. Pero si los dos se ponen cubrebocas, el porcentaje de contagio es menor del 5%. Entonces, hay que seguir poniéndose el cubrebocas. La que sigue, por favor. Es lo mismo, nosotros tenemos que estar pendientes de que si alguien se contagia, sea el personal escolar, puede ser administrativo, que haya entrado a un salón, o los estudiantes, entonces, pues deben de aislarse, obviamente, y hacerse la prueba para recibir, en caso necesario, su atención médica, sus medicamentos para controlar. La que sigue, por favor. Pero si ya están vacunados,
que muchos maestros están vacunados, aunque ya se les va a acabar el tiempo de protección, porque parece ser que la CanSino únicamente protege unos 6 meses. Las otras vacunas, Pfizer, Moderna, Sputnik, todas las demás que se están poniendo, protegen un poco más de 8 meses. Por eso se está hablando ahorita de una tercera dosis para estimular precisamente la respuesta inmunológica. Pero bueno, esta tercera dosis se tendrá que poner 8 meses después de aplicadas las 2 primeras. Entonces, si ya están vacunados, no necesitan hacer cuarentena. No tienen que ir a la casa, estar 10, 12 días en casa. Terminando de estar expuesto, terminando, estoy con esta persona, me expuse, me voy a hacer mi estudio. Si salgo positivo, pues entonces sí me voy a hacer cuarentena. Si no, después de 3 o 5 días de que yo estuve en exposición con esa persona con COVID, pues me debo hacer la prueba. Mucha gente está en contacto con un adulto o con un niño y dice, oye, es que fíjate que ayer estuvimos juntos y hoy me detectaron COVID. Entonces voy corriendo a que me hagan la prueba para ver si yo soy positivo o negativo. Pero vuelvo otra vez, ¿qué tal que la carga viral no fue tanta o qué tal que todavía no estoy haciendo mis anticuerpos? Me pueden salir negativas esas pruebas. Por eso me tengo que esperar 3 a 5 días de que yo estuve en contacto con esa persona. Si soy enfermo es diferente. Ya ahorita estoy enfermo y yo creo que me contagié antier, bueno, pues voy y me hago la prueba y voy a salir positivo, pero ya tengo fiebre, ya soy en otras condiciones, ¿verdad? La sigue, por favor. ¿Qué tenemos que hacer entonces con los niños, con los maestros, con los papás, con todos? Pues educación, educarlos, lávate las manos, ponte el cubrebocas, no vayas a sitios donde haya mucha gente. Se vio precisamente en los estados, en Estados Unidos sobre todo se vio, en el momento en que dijeron ya están vacunados, se relajaron todas las medidas de que en un momento dado podían contener el virus, entonces se fueron a fiestas, se fueron a reuniones y en ese momento ya estuvo el problema del aumento de los contagios. Por eso es que ha aumentado contagios en vacunados y no vacunados. Entonces, eso es bien importante. Hay que tener respeto por lo demás. Oigo por ahí que dicen, son mis derechos humanos de que yo no me ponga el cubreboca y que yo no me vacune. Sí tiene derecho a eso, pero yo también tengo derecho. Mi derecho es que no me contagies, entonces vacúnate y respétame a mí así como yo te respeto. Es importante no deformar la información. Seguramente también, eso lo hemos visto y todos los días lo vemos, esta enfermedad es la que más nos ha dado mucha información en tan poco tiempo. En 1 año y medio ya sabemos qué pasó, cuál es la fisiopatología, cómo se contagia, cómo se transmite, cómo lo prevengo y casi ya cómo lo puedo curar. Pero en año y medio, y eso no pasaba antes. Pero resulta que hay informaciones que están distorsionando mucho todos estos, vamos a decir, todo eso que están haciendo los científicos, y entonces, bueno, pues entonces esas personas tienen mucha influencia en la población, y pues obviamente dicen no se vacunen, no se pongan cubrebocas, eso no es cierto, aunque se hayan enfermado. Entonces ahí es donde viene el choque de quién me da la información, a quién sí le hago caso, quién es el influencer al que le hago caso o al que no le hago caso, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, pues sabemos que vamos a continuar con el virus, vamos a tener que afrontarlo, tanto adultos como niños, la que sigue. Pero mientras sigamos con la ignorancia y siga de fiesta todo el mundo, vamos a estar de luto. Eso es muy importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención y estaremos prestos a preguntas al final de estas ponencias. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias, doctor Tristán, de verdad, por sus valiosos comentarios. Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente presentación. Esta está a cargo del doctor Otero. El doctor Otero hoy trabajará con nosotros lo que es COVID-19, tratamiento en el paciente pediátrico. El doctor Francisco Javier Otero Mendoza es pediatra, pero tiene también la especialidad en infectología, por lo cual sus comentarios, pues para mí, toman un cargo muy, muy importante.
Dentro de la formación académica del doctor, lo voy a hacer muy breve, es pediatra infectólogo por el Instituto Nacional de Pediatría, es médico adscrito al Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, profesor de pregrado de infectología de la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Médico Naval. Así es que, doctor, si usted tuviera la gentileza de podernos compartir su pantalla para poder iniciar con su ponencia. Le agradezco mucho, maestro Otero, y iniciamos con su presentación. Al contrario, doctor Peña, yo agradezco la invitación que me hacen para poder acompañarlos en esta noche, sobre todo con pues, un tema que es extremadamente importante. Ya mencionaba el doctor Tristán, la situación del coronavirus. Y pues bueno, miren, yo sé que es un tema que genera muchas expectativas. Vamos a estar hablando en el transcurso de la presentación, precisamente lo que son digamos que los medicamentos que tenemos al alcance para manejar la enfermedad. A veces tenemos muchas expectativas porque pensamos que vamos a tener muchas cosas nuevas, pero como vamos a ver en el transcurso de la presentación, muchos de estos medicamentos se enfocan al paciente hospitalizado y además con presentaciones graves. Porque este tema, miren, como antecedentes, ustedes ya lo saben, pues estábamos nosotros felizmente terminando el año 2019, apenas estábamos destapando lo que es la sidra, estábamos brindando, nos deseábamos feliz 2020 y nos enteramos que precisamente en el lejano oriente, allá en China, pues teníamos el problema de una nueva enfermedad, una neumonía típica que posteriormente se determinó que era un coronavirus que estaba dando problemas muy serios y que llevaba en muchos de los casos a la muerte en los pacientes. Empezó a esparcirse el temor de que esta enfermedad se hiciera un problema a nivel no solo local, sino a nivel mundial, y desafortunadamente pues empezó a diseminarse en los diferentes continentes. Como ustedes saben, nuestro primer caso confirmado aquí en México fue el 27 de febrero 2020, una persona que venía de Italia. Y pues tenemos lo que es la determinación de la jornada de sana distancia a partir del 24 de marzo del 2020 para tratar de disminuir el número de casos que se fueran presentando de forma masiva y así se colapsara nuestro sistema de salud. El resto, como ustedes lo saben, ya es historia. Estamos precisamente terminando nuestra tercera oleada. Digo, la primera, como lo tienen presente, pues se mantuvo en el 2020 después del primer caso, un incremento progresivo hasta septiembre del 2020. Luego tuvimos una segunda oleada que se encontró en octubre de 2020, se prolongó hasta abril de 2021. Y en la tercera oleada que se terminó desde el 1 de junio 2021 y que en este momento pues la estamos nosotros terminando. Entonces, según datos del Hospital Johns Hopkins de la Universidad de Medicina, pues nos habla precisamente ya doctor el número de casos, más de 231 millones de casos reportados a nivel mundial y desafortunadamente un poco más de 4.700.000 muertes. Estamos hablando que la mortalidad varía un poquito en relación a error de 2-3% de los casos. Como bien lo saben, aquí en nuestro país, pues desafortunadamente por diferentes circunstancias, la mortalidad se está manteniendo alrededor del 7.5% de todos los casos reportados. Confirmados oficialmente, esto hasta el día de ayer, 26 de septiembre, pues tenemos 3.632.000 casos confirmados, con un poco más de 275.000 defunciones, lo que nos da la cantidad que les comentaba aquí en México de 7.5. Pacientes que llegaron a la muerte, pues bien determinado las causas de mortalidad o las comorbilidades asociadas con hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, trastornos cardíacos o trastornos pulmonares. Y esto pues en realidad no es nada diferente en lo que es pediatría. Miren, sí la información en el paciente pediátrico es un poco difícil obtener datos oficiales. Por ejemplo, aquí les comparto lo que es el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y los Adolescentes. Según los últimos datos,
oficiales publicados al 12 de septiembre de este año, estamos hablando que son un poco más de 70,000 casos confirmados en niños, diferentes edades, pero lo que nos da una mortalidad de 700 niños, algo alrededor del 1%, sin una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. Y nos encontramos con algo que mencionaba el doctor Tristán, que es muy importante y que esto obviamente nos debe mantener alerta en la situación de que tenemos niños que están regresando a clases en este momento. Y entonces para todos este tipo de padecimientos, pues tenemos tratamientos médicos. Como les decía en el inicio de la presentación, y este es un dato de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, pues tenemos la situación de que siempre que hay una enfermedad grave, que no se tiene contemplada y que se empieza a esparcir con una morbilidad y mortalidad elevada, pues de repente tenemos que hacernos valer de diferentes medicamentos que tenemos al alcance que demuestran alguna actividad in vitro contra este patógeno nuevo. Más sin embargo, desafortunadamente ya en estudios controlados, prospectivos, con una buena, pues digamos, un protocolo bien realizado, pues nos encontramos que muchos de estos protocolos, muchos de estos medicamentos que se usaban de forma inicial, pues digamos que los efectos adversos superan los supuestos beneficios. Y entonces, si nosotros hacemos memoria, pues teníamos N cantidad de medicamentos que no vamos a tocar en la presentación porque no, discúlpenme, no tiene mayor caso, pero en cuestiones de medicamentos que se llegaron a utilizar, pero que en estos momentos están completamente contraindicados por los efectos adversos. Y entonces estamos hablando que el 21 de abril de 2020, por lo que es la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, emitió las primeras guías para el tratamiento de los pacientes con coronavirus, en donde se hablaba muy en específico, y ustedes lo tienen presente. Oye, ¿sabes que puedo utilizar acitromicina con cloroquina o hidrocloroquina en combinación para evaluar? Oye, ¿sabes que la posibilidad de algunos otros medicamentos como monoterapia? Pero desafortunadamente todas estas combinaciones han venido a demostrar que superan los efectos adversos, sobre todo repercusión en el ritmo cardíaco, arritmias e inclusive la posibilidad de muerte. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en las últimas recomendaciones, en los pocos estudios basados en la literatura, precisamente para el tratamiento de nuestros pacientes. Esta es la última recomendación del 21 de septiembre de esta misma organización en Estados Unidos, con diferentes médicos que han participado. Miren, que es muy importante, y esto lo mencionó muy bien el doctor Tristán. Hoy sabes que el niño, afortunadamente, en la mayoría de los casos, tiene un cuadro asintomático o leve. Sin embargo, esto no implica que un porcentaje pueda desarrollar manifestaciones graves de la enfermedad, manifestaciones sistémicas, mucho asociado a factores de riesgo o comorbilidades. Nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría pues tenemos niños con insuficiencias primarias, secundarias, pacientes con cáncer, diabéticos, pacientes con obesidad, en donde aquí sí precisamente son niños que en muchas ocasiones tienen una evolución mucho más grave de la enfermedad y que necesitan un tratamiento. Desafortunadamente, y esto es algo muy recurrente en nuestros pacientes, no hay muchos protocolos que se hayan realizado en específico en el paciente pediátrico, y mucho de lo que se hace es traspolar esos estudios bien controlados del adulto a pacientes pediátricos, lo que hace que nosotros tengamos que emitir o tener en consideración la posibilidad de realizar estudios prospectivos para evaluar el beneficio, dosis y aplicación de diferentes medicamentos que se manejan en el paciente adulto, pero que tenemos que considerar como herramienta terapéutica en el paciente pediátrico. Antes de tocar los medicamentos, sí es muy importante hablar de las clasificaciones clínicas de la enfermedad por coronavirus en el paciente pediátrico. Obviamente tenemos el asintomático o presintomático, donde el paciente no tiene manifestaciones clínicas, pero la prueba positiva. Hoy un cuadro clínico leve, pues síntomas de malestar, un síntoma catarral, con cefalea, tos, estornudos, puede ser la presencia de manifestaciones de tubo digestivo como náusea, vómito, anosmia, disgeusia, entre otras manifestaciones. Podemos tener una enfermedad moderada
en donde precisamente el paciente puede ya tener datos de una afección de vía aérea inferior, más sin embargo, la saturación a medio ambiente de oxígeno es arriba del 94%. Obviamente aquí tenemos que estar monitorizando a nuestros pacientes porque desafortunadamente pueden evolucionar a la enfermedad grave, donde hay un requerimiento de oxígeno, una saturación al ambiente menor del 94%, y que estos pacientes pueden evolucionar a una enfermedad crítica, donde hay una insuficiencia respiratoria acompañada de datos de enfermedad sistémica, choque y disfunción multiorgánica. Los tratamientos en particular en los pacientes con coronavirus están dirigidos a estas últimas dos presentaciones. En los cuadros asintomáticos leves o moderados, pues el tratamiento es específicamente medidas generales, control térmico por medios físicos y además los antiinflamatorios no esteroideos, particularmente lo que sugiere es el paracetamol. En realidad, al principio existía el temor de algunos otros medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco o la nimesulida, pero en este momento no han demostrado verdaderamente que sean medicamentos que puedan ocasionar un daño con su administración y nos pueden ser de utilidad para controlar la temperatura. Y tenemos algunos medicamentos específicos, desafortunadamente muchos de ellos no los tenemos disponibles en nuestro país, pero que son los que han demostrado cierto beneficio para el tratamiento, como por ejemplo el Remdesivir, que está enfocado a cierto grupo de pacientes, o también tenemos el uso de esteroides, que eso sí nos puede ayudar en los pacientes con enfermedad grave o estado crítico, y el uso de inmunoglobulina intravenosa con o sin esteroides. Vamos a tocar en específico cada uno de estos tratamientos que tenemos, y aquí les comparto un algoritmo en cuestiones del tratamiento en el paciente pediátrico. Tengo mi diagnóstico confirmado, oye, sabes que el paciente tiene una enfermedad asintomática, leve o moderada, no requiere hospitalización, pues aquí únicamente es tratamiento de soporte y sintomático. Oye, mi paciente tiene una enfermedad que requiere hospitalización, obviamente ya esto por default es una enfermedad moderada o grave o un paciente críticamente enfermo. Y entonces, si mi paciente tiene datos de una enfermedad moderada o grave, pero finalmente que no requiere aporte de oxígeno, entonces es tratamiento de sostén, medidas generales. Mi paciente tiene un problema que requiere oxígeno, que tiene desaturación al medio ambiente, inmediatamente debo utilizar dexametasona. En los lugares donde hay la posibilidad, se puede agregar el tratamiento con remdesivir, y en caso de pacientes con respuesta inflamatoria sistémica, estado de choque, habrá algunos medicamentos que se puedan manejar, como vamos a ver un poco más adelante. El remdesivir es un medicamento que fíjense que en realidad no es nuevo, es una droga que se diseñó precisamente para inhibir la replicación viral a nivel de la polimerasa, y entonces impide la replicación viral. Su objetivo inicial era para el tratamiento de hepatitis C, se desarrolló en el 2003. Finalmente, en realidad, este medicamento falló para el tratamiento de hepatitis C. Más sin embargo, por esta potente actividad ante esta enzima de la polimerasa viral, se empezó a manejar para otro tipo de infecciones virales con buena respuesta in vitro e inclusive en vivo. Por ejemplo, tenemos el SARS-CoV-1 o tenemos el MERS, y luego posteriormente también se llegó a utilizar en los pacientes con ébola en África. Entonces se ha demostrado beneficios. Aquí entonces finalmente lo que pasa es que no hay una transcripción de lo que es el RNA viral de una sola cadena para producir nuevos viriones en el interior de la célula, y esto ocasiona precisamente su efecto antiviral. Sin embargo, no hay estudios que se hayan demostrado su verdadera efectividad en pediatría. Por lo tanto, precisamente en Estados Unidos, la FDA, con los estudios clínicos que realizan por allá, pues están precisamente llevando a cabo un estudio prospectivo, precisamente para evaluar en el paciente menor de 18 años la efectividad del remdesivir junto con su seguridad.
Más sin embargo, precisamente por la gravedad del cuadro, como mencionábamos, pues se han empezado a hacer protocolos en donde se han agrupado algunos pacientes que han recibido el medicamento y se ha determinado el uso compasivo de la droga. ¿Qué significa? En pacientes que tienen una evolución grave, en donde no tengo alguna otra alternativa terapéutica, se puede utilizar el remdesivir. Y aquí les comparto precisamente un artículo publicado en el Pediatrics, en el mayo del 2021, en donde se evaluó precisamente en pacientes con enfermedad por coronavirus que requirieron soporte de oxígeno. ¿Cómo fue su evolución? En un número total de 77 pacientes, con la división, oye, ¿sabes qué? Aporte invasivo de oxígeno, ¿qué significa esto? Pacientes intubados, aporte de oxígeno invasivo, puntas nasales, puntas de alto flujo, CPAP, y se evaluó precisamente cuál fue la evolución en diferentes grupos. Cabe hacer mención que este protocolo es multinacional, donde hubo aporte de pacientes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, también participó, si no me recuerdo, Costa Rica, y entonces precisamente se logró captar este grupo de pacientes tan importante. Que se identificó en los pacientes que recibieron tratamiento con remdesivir. Hubo una respuesta al día 28 satisfactoria. Sí fue un poco más lenta en cuestiones de la recuperación de los pacientes, aquellos que recibieron terapia no invasiva, a comparación de los que recibieron terapia invasiva, que su recuperación fue más lenta. Y además, esto también se vio involucrado en lo que fue el egreso al día 28. Sin embargo, uno de los efectos de este protocolo es que si no hubo un grupo comparativo. Por lo mismo, la recomendación y en las conclusiones del estudio es que se tienen que hacer grupos, casos, controles para poder sustentar con mucho mayor fidelidad el beneficio del tratamiento con el remdesivir. Lo único es que se dio también a la tarea este protocolo de evaluar los efectos adversos, en donde se presentaron una cantidad no tan importante de efectos adversos, alrededor del 26 y el 38 casos en ambos grupos de pacientes. En un total estamos hablando del 77, fueron 25 casos, 32% de la muestra, más sin embargo, ningún efecto adverso grave que ameritara por el mismo medicamento la suspensión de tratamiento, que se encontró elevación de las transaminasas, particularmente de la ALT, aunque en algunos pacientes se llegaron a presentar una elevación mixta de las transaminasas y además un poco de elevación de la creatinina sérica. En ese protocolo murieron 4 pacientes, de los cuales 3 fueron involucrados directamente por el coronavirus y uno secundario después de los 28 días a una sobreinfección agregada bacteriana. Entonces, la dosis del remdesivir en pacientes pediátricos, esto en pacientes que son entre 3 a 40 kilos, el tratamiento son 5 miligramos y ven una infusión de 30 a 120 minutos en la dosis carga, un solo día, y luego para una sola dosis en el día, y luego posteriormente mantenimiento 9 días, 2.5 miligramos y ve también una infusión de 30 a 120 minutos. En los pacientes mayores de 40 kilogramos, pues la dosis fue igual que en el paciente adulto, 200 miligramos en una infusión. Luego, por otro lado, tenemos también el uso de los esteroides. Fíjense que también aquí el uso de esteroides está perfectamente documentado su beneficio, como veíamos de forma inicial, en el paciente adulto, mas sin embargo tampoco tenemos estudios en el paciente pediátrico. Aquí les muestro precisamente en este protocolo de utilidad de dexametasona, lo que se encontró precisamente es que en los pacientes que requirieron ventilación mecánica, aporte de oxígeno invasivo, la mortalidad fue significativamente menor
en aquellos pacientes que recibieron manejo con dexametasona, a comparación de aquel paciente que recibió únicamente lo que fue los cuidados estándares. También hubo una disminución en la mortalidad, además en el uso de ventilación, una disminución mucho más importante en lo que es el aporte de oxígeno, la necesidad de oxígeno en estos pacientes hospitalizados, en los pacientes que utilizaron dexametasona, a comparación del grupo control. El uso de antibióticos, fíjense que este es un problema muy, muy serio. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pacientes con fiebre de alto grado, que tienen datos de respuesta inflamatoria, y pensamos la posibilidad de un proceso infeccioso bacteriano de entrada, o la situación de alta posibilidad de una sobreinfección agregada en estos pacientes. Entonces aquí les comparto un estudio multinacional latinoamericano en donde se incluyeron 990 pacientes que tuvieron infección con coronavirus, de los cuales el 7% tuvieron el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y aquí también fue un estudio multinacional donde también tuvo una participación México con algunos pacientes, pero hubo una participación. Y entonces, ¿qué se encontró? Que de todos estos pacientes, únicamente hubo 12 que tuvieron una infección bacteriana agregada, siendo la Escherichia coli el principal agente etiológico, 2 casos de Staphylococcus aureus, y luego únicamente casos aislados de otros microorganismos. Más sin embargo, 243 de estos 990 pacientes requirieron el uso de antibióticos, o más bien utilizaron antibióticos ante la sospecha de procesos infecciosos agregados. Principalmente se consideró la posibilidad de sepsis, la neumonía, que era explicada perfectamente bien por el SARS-CoV-2, más sin embargo, por la gravedad de los pacientes se utilizaron antibióticos. Pero como mencionábamos, el aislamiento de los microorganismos fue muy bajo y se utilizaron antibióticos de amplio espectro, incluyendo carbapenémicos en este grupo de pacientes. El medicamento que fue más utilizado fueron las cefalosporinas, particularmente la de tercera generación, pero hubo otro tipo de combinaciones de medicamentos que en realidad no estaban ni siquiera indicadas o que eran necesarias para el paciente. Y bueno, aquí les comparto diferentes protocolos en donde precisamente se ha evaluado el uso de antibióticos en casos aislados en pacientes pediátricos, pero que la posibilidad de infección es baja, que no pasa el 20% de los pacientes, y que sin embargo muchos de ellos recibieron esquema antibiótico con drogas de amplio espectro, y que esto nos puede traer problemas muy, pero muy serios luego posteriormente en la microbiota del paciente, microorganismos multidrogoresistentes, y a veces la dificultad del tratamiento de los pacientes que tienen infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Oye, ¿sabes qué? También la posibilidad de usar terapia con anticuerpos monoclonales contra COVID. Estos medicamentos, pues miren, sí, desafortunadamente solo se utilizan en Estados Unidos. Aquí en México no tenemos todavía la aprobación de la COFEPRIS, todavía no hay posibilidades de importarlos. El principio básico precisamente es que impiden que el virus, por la proteína S, que es su factor de adhesión a la célula del huésped en los receptores que ya se mencionaban de angiotensina, precisamente impiden esa unión. Entonces, tienen el beneficio precisamente para prevenir la enfermedad en pacientes que tienen riesgo de tener una enfermedad moderada o grave, y también sirve para aquellos pacientes que tienen una enfermedad leve o moderada que no requieren tratamiento hospitalizado, más sin embargo, que tienen riesgo de desarrollar o evolucionar una enfermedad grave, como pacientes inmunocomprometidos, pacientes con obesidad, trastornos pulmonares o pacientes con problemas cardíacos. Y entonces en Estados Unidos se tiene una combinación de diferentes anticuerpos monoclonales para su uso. Digo, por respeto a ustedes, no los voy a tratar de mencionar porque son drogas que
parecen trabalenguas su nombre, pero sí se pueden encontrar en Estados Unidos. Esperemos que más adelante se puedan administrar aquí en nuestro país debido al beneficio que se ha encontrado. Sin embargo, precisamente para tratamiento, su aprobación está indicada en pacientes mayores de 12 años con un peso mayor a 40 kilogramos y sobre todo enfocado a pacientes ambulatorios que tienen confirmada la enfermedad de SARS-CoV-2 por laboratorio y que el cuadro es leve a moderado. También una particular es que se deben de administrar dentro de los primeros 10 días de que se determina la infección en el paciente. Posteriormente no va a tener ningún beneficio. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el uso de estos anticuerpos monoclonales en la profilaxis post-exposición? Pues sabes que pacientes que no van a ser hospitalizados, que tienen un esquema incompleto de vacuna o que de plano no están vacunados y que tienen el contacto estrecho para una persona confirmada con SARS-CoV-2 en los últimos 15 días. Como tratamiento, el tratamiento debe de ser iniciado a la brevedad ante el diagnóstico en este grupo de pacientes que tienen factores de riesgo de hacer enfermedad grave o crítica y generalmente dentro de los primeros 10 días de haber tenido la sintomatología. Ahora, es importante tener presente, y esto hacer hincapié a los pacientes, que aunque se administren esos anticuerpos monoclonales, esto no implica que no se utilicen las medidas de protección como mascarilla quirúrgica, higiene de manos y la vacunación en los pacientes. Y un tema muy importante que claro que a todos nos interesa es la situación del tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico en los pacientes con COVID. Miren, aquí les voy a compartir precisamente las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología, solo que tengan presente, oye, sabes que a veces nos confundimos porque está el famoso PIMS y está el famoso MISC. O sea, finalmente los dos se refieren a la misma enfermedad, solo que uno está descrito lo que es el PIMS en el Reino Unido, en el Colegio Británico, y el MISC está desarrollado precisamente a partir de Estados Unidos, en donde finalmente los dos involucran pacientes menores de 21 años, en donde tienen la presencia de fiebre por más de 3 días sin otra causa aparente y que además tienen síntomas de proceso inflamatorio sistémico, además de la posibilidad de falla multiorgánica y datos de laboratorio de un proceso inflamatorio como la presencia de neutrofilia, incremento de los reactantes de fase aguda, digamos que lo que es en Estados Unidos la CDC, ellos además de estos marcadores, pues agregan varios fibrinógeno, procalcitonina, la posibilidad de medir interleucinas, también la toma de troponinas, dímero D, que todos estos en conjunto, si se encuentran elevados, apoyan precisamente el diagnóstico de este síndrome inflamatorio sistémico pediátrico. Y lo que les comentaba, oye, ¿sabes que hay otra causa de que este proceso inflamatorio se deba a un proceso agregado infeccioso, a una causa diferente? Pues se debe de evaluar y estudiar. Si se confirma otra causa, se descarta el MISC. Y entonces, bueno, esto es una ruta crítica que no los quiero cansar, precisamente estos pacientes que cumplen los criterios de la fiebre por más de 3 días, el antecedente de la infección por coronavirus y que tiene exantema, dolor abdominal, que mencionaba muy bien el doctor Tristán. Oye, ¿sabes que muchos de los pacientes que tienen estos desórdenes hiperinflamatorios se confunden o van acompañados de un cuadro clínico de apendicitis, lo que ha hecho que sea a veces muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, entonces tenemos que ayudarnos de otros datos clínicos, como edema en palmas, en plantas. Oye, ¿sabes que tengo eritema, inyección conjuntival, ganglios linfáticos aumentados de tamaño, alteraciones neurológicas? Oye, ¿sabes que estos datos clínicos no tienen una explicación por otra causa? Tengo laboratorios que me apoyan o me sustentan que este paciente puede tener un síndrome inflamatorio sistémico, entonces
En este caso, debo evaluar, hacer todos los abordajes que me faltan y iniciar un tratamiento apropiado. ¿Cuál es mi línea de tratamiento? Está perfectamente demostrado. Algo similar a lo que pasa con la enfermedad de Kawasaki. Utilizar inmediatamente gamaglobulina a dosis alta de 2 gramos por kilogramo de peso en infusión, pero a diferencia de lo que es la enfermedad de Kawasaki, este grupo de pacientes de entrada generalmente se acompañan de manejo con metilprednisolona a dosis de 1 o 2 miligramos. ¿Por qué se hace esto? Porque precisamente se ha visto que si se da monoterapia, es más fácil que tengamos el riesgo de una falla terapéutica y que necesitemos pacientes que requieren un tratamiento de segunda o tercera línea. Cuando hay una falta de respuesta y mis pacientes persisten con la fiebre y todos los datos de respuesta inflamatoria, el síndrome hiperinflamatorio y la falla orgánica múltiple, entonces aquí está indicado que se utilicen inhibidores de interleucina como es la anakinra, que desafortunadamente no lo tenemos en México, pero es un inhibidor de la interleucina, pero en nuestro caso aquí en México utilizamos el tocilizumab, en donde hay poca experiencia en nuestros centros a nivel pediátrico para el manejo de este tipo de medicamentos. Entonces, también además hay guías que aquí no es motivo de la presentación porque esto se los puede ofrecer mucho mejor un médico urgenciólogo o un médico intensivista, pero pues tenemos la ruta crítica para el manejo, no solo en cuestiones de medicamentos, sino el manejo de fluidos, electrolitos, también aporte de lo que es sinotrópicos positivos, además en un momento dado el uso de anticoagulantes cuando hay riesgo de fenómenos protrombóticos y ante fallas terapéuticas inclusive considerar el ECMO. El tratamiento anticoagulante pues está bien especificado en los pacientes que tienen riesgo, como les mencionaba, de fenómenos trombóticos, que es esto, lo que es el dímero D está elevado 5 veces a partir del valor de referencia. Este grupo de pacientes tienen riesgo de hacer trombosis pulmonar, fenómenos trombóticos sistémicos, y entonces el tratamiento con enoxaparina está indicado precisamente cada 12 horas, 0.5 miligramos. Y además de este tratamiento con la enoxaparina, pues ya les mencionaba yo, el tratamiento sistémico con corticosteroides, metilprednisolona en bolos y anakinra o en su defecto en nuestro medio lo que es el tocilizumab. La asociación que está perfectamente demostrada de la metilprednisolona con la gamaglobulina, a diferencia de la gamaglobulina sola. ¿Por qué? Porque precisamente se ha identificado que los pacientes que han recibido manejo únicamente con esteroide han tenido fallas terapéuticas y que requieren el uso de inhibidores de las interleucinas. Por último, hablando de tratamientos, todos se preguntaron, ¿y dónde quedó nuestra vitamina D? Miren, como tal, la vitamina D no se considera que es un tratamiento. En realidad, hay controversia. ¿Cuál es el efecto terapéutico que podemos tener precisamente de la vitamina D en el paciente que tiene coronavirus? Si ve más como profilaxis, ha demostrado algún beneficio durante el tratamiento. Miren, lo que es un hecho es que la vitamina D inclusive se llega a considerar como una hormona y entonces tiene beneficio en estimular la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Entonces, se ha visto que en los pacientes que tienen niveles bajos de vitamina D en sangre, tienen mayor riesgo de hacer una infección grave por coronavirus. Entonces, lo que se sugiere es realizar estudios prospectivos para evaluar precisamente el beneficio de la vitamina D. Hasta el momento, si me preguntan, no hay un estudio que sustente verdaderamente la administración de la vitamina D para prevenir
o para tratar la enfermedad. Hay un metaanálisis por la librería Cochrane, digo, ya no se los traje para no extenderme mucho en la presentación, pero en realidad lo que se menciona es que hacen falta estudios prospectivos bien realizados que incrementen el número de pacientes para verdaderamente identificar el beneficio o no de este medicamento, de la vitamina D. Y por último, en estas últimas diapositivas, solo compartir la experiencia del Instituto Nacional de Pediatría en un protocolo que se publicó este año. Digamos que aquí, digamos que es un reporte parcial. Aquí en este protocolo se habían incluido apenas 86 pacientes, de los cuales la mayoría eran pacientes que tenían alguna comorbilidad, llámese problemas de obesidad, llámese problemas de inmunodeficiencia primaria como errores innatos de la inmunidad, o pacientes con inmunodeficiencias secundarias, como puede ser pacientes con leucemia o algún tipo de patologías, enfermedad renal, alteraciones neurológicas, cardiovasculares. En este momento nosotros ya llevamos más de 500 pacientes, 550 pacientes registrados con COVID hospitalizados. Y pues obviamente pues uno de los tratamientos importantes fue el soporte de oxígeno, en donde el 32% de nuestros pacientes no tuvieron ningún dispositivo. Ventilación invasiva fue la mayoría, 55%, y solo el 14% de los pacientes requirieron intubación. Ventilación no invasiva, pues lo que se utilizó más fueron puntas nasales, mascarilla con reservorio, campana cefálica y en algunos pacientes alto flujo. Pero aquí también tuvimos la situación de que por la gravedad de los pacientes se llegan a utilizar antibióticos. Este grupo de medicamentos, al igual que la literatura internacional que ya les compartía, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los glucopéptidos fueron los más utilizados. También llegamos a manejar, sobre todo en pacientes terapia intensiva o con el piso COVID, con este síndrome inflamatorio multisistémico, pues también la administración de gamaglobina junto con el esteroide sistémico. Y solo uno de nuestros pacientes en este protocolo, por precisamente el síndrome hiperinflamatorio, un niño con leucemia, pues requirió el uso de tocilizumab, pero desafortunadamente ese paciente no tuvo una respuesta satisfactoria y falleció. En este momento nosotros tenemos 5 pacientes que hemos utilizado el tocilizumab y los otros 4 pacientes han tenido una buena respuesta. La mortalidad en este momento pues será solo 4 defunciones. Ahorita la cantidad de pacientes que ha fallecido ha incrementado a 20, pero la mayoría de nuestros pacientes tienen una comorbilidad, sobre todo situaciones de obesidad y pacientes con leucemia. Ya para terminar, porque estoy en tiempo de mi presentación, ¿cuáles son nuestros mensajes para llevar? Pues los niños generalmente presentan una infección leve, más sin embargo, en algunas ocasiones se puede requerir tratamiento. Cuando son infecciones leves a moderadas, pues el tratamiento es sintomático, pero cuando la enfermedad es grave o crítica, el uso de esteroides ha demostrado un beneficio, inclusive en el paciente pediátrico. Se ha probado en Estados Unidos el uso compasivo de remdesivir, que es una droga que no podemos encontrar aquí en nuestro país con facilidad, y también el uso de anticuerpos monoclonales se ha llegado a probar en Estados Unidos en mayores de 12 años. Y los pacientes con MISC deben recibir un tratamiento con gamaglobina y esteroide sistémico de forma inicial, estando monitorizando la respuesta, y en un momento dado, ante la falta de esta, se puede evaluar el uso de tocilizumab como tratamiento alternativo. Bueno, y también por la situación, y esto es muy importante, lo que estábamos comentando. Si en nuestros pacientes pediátricos pues, es necesario hacer protocolos prospectivos, evaluando la seguridad y el beneficio de los tratamientos que se están traspolando en este momento del paciente adulto. Esta es mi última diapositiva. Vamos a regresar los micrófonos para continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Yo me quedo a sus órdenes en este último correo que les comparto en este
en esta diapositiva. Muchas gracias. De verdad, ambas ponencias con gran contenido académico, científico, técnico, con muchas referencias y justamente, doctores, muchas de las preguntas que vamos a tratar de resolver en conjunto para esta sesión, pues tienen que ver con algunas de estas referencias. Si ustedes me lo permiten, bueno, lo primero es que la cordial invitación para que el día de mañana, 28 de septiembre, igual en punto de las 7 de la noche, nos acompañen con el tema de alto flujo y ventilación mecánica en pacientes críticos. Esta va a ser impartida el día de mañana en punto de las 19 horas, igual en la misma liga. Ojalá nos puedan acompañar inscribiéndose y retomando su inscripción en la liga que les enviamos por Zoom. Pero si no, también comentarle a los asistentes que no logren ingresar por Zoom, que se estará transmitiendo la sesión igual que la del día de hoy en la página de Inframédica MX, donde la sesión quedará grabada para que puedan hacer su consulta en días posteriores. Así es que, ya siendo el primer comercial y preparando la lista de preguntas, si ustedes me lo permiten, pues vamos a empezar con la primera. Esta tiene que ver con el tratamiento y dice, ¿cuál es el nivel mínimo de saturación que se debe considerar ya como crítico para que se inicie en un paciente pediátrico el manejo con oxígeno en caso de que no pueda ser atendido en un hospital? ¿Quién me ayuda de los dos? Bueno, aquí es el nivel crítico para que un niño necesite oxígeno. Yo creo que tiene que ser de 90, mínimo 88, entre 88 y 90. Y dependiendo también de dónde esté, si está a nivel del mar, si está a nivel de la Ciudad de México. Pero un niño que esté enfermo, que tiene problema respiratorio y que está entre 88 y 90, no creo que va a necesitar más de 90 de que necesite oxígeno, no creo que necesite. Porque además también hay que tomar en cuenta que el oxígeno puede hacer daño, puede hacernos daño a nuestros tejidos, así que hay que tener cuidado con eso. Sí, eso es completamente cierto lo que nos comenta el doctor Tristán. También hay que tomar en consideración la situación del estado clínico del paciente. Cuando tenemos fiebre, incrementa el requerimiento de oxígeno, puede haber menor saturación. También la situación de que no necesariamente pueda haber esta baja en la oximetría, que sí, 92% sería, 90% sería razonable, pero que en muchas ocasiones el paciente empieza a tornarse taquicárdico y que cuando tiene precisamente porque está compensando, y que cuando tenemos este suplemento de oxígeno que a veces puede ser bajo, precisamente empieza a mejorar la frecuencia cardíaca. Entonces se tiene que individualizar, pero lo que es un hecho es que si nosotros en nuestras instituciones o en el seguimiento de nuestro paciente, pues lo idóneo es que tengamos saturaciones arriba del 92%. Muy bien. Fíjense que voy a tratar de englobar varias de las preguntas que me encontré ahorita en el chat y hablan acerca del pronóstico en los pacientes con COVID, pacientes pediátricos con COVID, en relación a las comorbilidades. A un paciente con obesidad le va peor que a uno con alguna cardiopatía, le va peor al que tiene asma. A mí me gustaría que nos dieran a lo mejor un comentario, un resumido en el sentido de cuáles son las comorbilidades, ya lo veíamos en las últimas diapositivas del doctor Otero, las comorbilidades que están agravando al paciente. Pero me gustaría un poco que nos ampliaran, porque creo que muchas de las preguntas tienen que ver con las comorbilidades que pueden poner en riesgo mayormente a los pacientes pediátricos. Bueno, lo mencionábamos en el transcurso de la presentación el doctor Tristán y su servidor. No es de repente que podamos decir que si mi paciente es cardiópata le puede ir mucho peor a comparación de un paciente que tiene obesidad o aquel paciente que tiene leucemia. Está bien identificado cuáles son nuestros motivos por los cuales un paciente tiene mayor riesgo de tener una evolución grave o llegar a un estado crítico. Entonces, si hay un listado, si nos vamos en porcentaje o en frecuencia, sí la obesidad, que hay que recordar que la obesidad es un estado de malnutrición en nuestros pacientes, siempre tenemos presente el concepto,
es un gordito lleno de vida, pero finalmente hay que recordar que estos pacientes pueden tener muchos defectos en su estado nutricio con deficiencias de vitaminas, ya hablamos de la posibilidad de la vitamina D en realidad, y esto tener un impacto directo en la evolución que va a tener posteriormente ante la infección del coronavirus. Entonces, sí se tiene bien identificado obesidad, inmunodeficiencias primarias, problemas de diabetes, problemas de inmunodeficiencias secundarias. Ya les hablaba yo de pacientes con enfermedades reumatológicas como el lupus, pacientes con leucemias, con manejo de quimioterapia, que en realidad fueron pacientes que a nosotros nos costó mucho trabajo su manejo en el Instituto Nacional de Pediatría, y que este grupo de pacientes son los que nos han elevado la mortalidad. Claro que nosotros en el hospital pues estamos sesgados en el grupo de pacientes que recibimos. Doctor Tristán, ¿algún comentario que quisiera agregar en este sentido? Bueno, lo que dice el doctor Otero es bien cierto. No podemos decir le va más mal al que tiene diabetes o al que tiene cardiopatía congénita son muchos factores que se van juntando. Pero sí es cierto que debemos de tener siempre la comunicación con todos los grupos médicos, en ese caso el doctor Otero que está en el Instituto de Pediatría, para que ellos nos vayan indicando cuáles son los caminos que debemos seguir con un paciente con comorbilidad. Lo debemos de mandar a la institución en este momento. ¿Qué le debemos de cuidar? Porque tampoco podemos mandar a todos los pacientes a que se colapse el sector salud. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendiente de las actualizaciones que nos dan los grupos médicos. Muy bien, la siguiente pregunta tiene que ver con su opinión y la experiencia. Todo el mundo estamos preocupados de mandar una prueba por lo invasivo que pueden ser ante los ojos de los padres, las pruebas, ¿no? Entonces dicen, su opinión y experiencia acerca de las pruebas de antígeno por medio de saliva, ¿la consideran fidedigna? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? Pues esa es nueva, esa la acabo de ver apenas hace unas semanas. Y la realidad es que yo creo que el doctor Otero nos va a decir si es efectivo o no, pero las otras dos pruebas que se hacen nasales, pues son bastante efectivas y si están bien hechas, pues la molestia es mínima. La realidad es que la molestia no es tanta como para eso, pero bueno, también depende mucho de cómo estoy de receptivo en ese momento, ¿no? Adelante, doctor. Fíjense que aquí hay un punto muy, pero muy interesante y muy importante con las pruebas de antígeno. El rendimiento de estas pruebas disminuye mucho en los momentos en el que baja el número de casos, baja su sensibilidad. La otra cuestión importante es que estas pruebas están diseñadas para el paciente sintomático. Cuando yo tengo un paciente y además un paciente sintomático dentro de los primeros 7 días, nos ha tocado en muchas ocasiones de pacientes o personas que se toman esta prueba de antígeno rápida y que tienen el cuadro clínico muy florido, pero que tienen más de 7 días de evolución. La prueba es negativa, se hace una prueba confirmatoria que es la reacción de cadena de polimerasa y entonces son positivos. Es precisamente porque el rendimiento de la prueba de antígenos baja de forma muy, pero muy importante después del 7º día. Entonces, digamos que concretando, estas pruebas no se recomiendan para tamizaje en el paciente asintomático y no son de utilidad cuando tengo una persona con manifestaciones de enfermedad y que tiene más de 7 días de haber empezado. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Hay una que sí me gustaría reducir y abreviar, porque son varias y muy repetitivas y hablan de sus comentarios en relación al regreso que hemos estado viviendo todos con los niños a la escuela, ¿no? Entonces hablan de su opinión, por ejemplo, de los túneles sanitizantes que en algunas escuelas, que hablan, por ejemplo, hablan mucho de los trapeadores y de los tapetes con soluciones cloradas. En ese sentido, quisiera yo abordar estas dos preguntas, muchas de las que están en el foro. Su experiencia en los túneles sanitizantes y en los trapeadores y tapetes con cloro.
Bueno, ya se vio obviamente que la transmisión es por vía respiratoria. Ya se sabe que la transmisión tiene que ser directa con el paciente. Se usó mucho al principio poner tapetes sanitizantes, poner los túneles, llegar a la casa. Yo me acuerdo, muy al principio llegaba a casa de una de mis hijas y me echaba Lysol bastante antes que yo entrara a su casa para que no vaya yo a contaminar la del hospital. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que se ha seguido haciendo y aquí hay mucha mercadotecnia. Y aquí entra la cuestión de qué tanto quiero yo realmente hacer efectivo esto. Yo creo que si nos cuidamos en cuanto al lavado de manos, si nos cuidamos en cuanto a la limpieza normal, con los trapeadores con que se usa el cloro y al cubrebocas, eso sería una buena prevención. De lo demás, quizás sería un poco de exceso y a lo mejor gastaríamos más. Pudiera ser que si yo trabajo en un sitio donde hay posibilidades de que haya más coronavirus, si me ocurre ahorita un hospital, no sé el doctor Otera que diga, pero a lo mejor llego a mi casa, me quito la ropa, me baño y meto todo a la lavadora. Que bueno, eso es una buena práctica. Pero más de eso yo creo que caeríamos en el exceso. Ya ahorita ya se vio que no sirven de nada los tapetes y los sanitizantes ¿qué será? En 2 minutos ya pasó y si alguien está malo y estornuda, pues ya me volvió a contagiar, así que no le veo la razón, ¿no? Doctor Otero. Sí, fíjense que esta es una pregunta extremadamente, pero extremadamente interesante. Y es lo que les comentaba al principio de mi presentación de cómo va evolucionando el conocimiento que tenemos de la enfermedad. Y lo que es un hecho es que si lo queremos ver coloquialmente, la pandemia nos tomó sobre las rodillas, pues. Entonces, precisamente con el tiempo que ha transcurrido, se ha identificado precisamente, como ya lo dijo muy bien el doctor Tristán, oye, ¿sabes qué? La manera de transmisión es el contacto directo persona a persona. Entonces, el uso de estos rociadores sanitizantes, el uso de los tapetes, en este momento no nos ofrece ningún beneficio y al contrario se ha identificado que puede llegar a tener problemas extras en cuestiones de procesos alérgicos, procesos irritativos de la vía aérea. Particularmente las verdaderas medidas que nos ayudan en este regreso a clases, y lo presentó de forma muy contundente el doctor Tristán en su presentación, es, oye, ¿sabes qué? Tengo que tener ventilada el aula donde están mis niños. Se puede utilizar, y aquí es donde tenemos el beneficio de estos medidores de CO2 que ahorita en estas aplicaciones en línea, de esas tiendas en línea que uno puede encontrar, hay varias ofertas de estos medidores de CO2. Y entonces, esto nada nos dicen, ¿sabes qué? Se está viciando el aire en un lugar cerrado. Tienes que abrir, ventilar. Entonces, primero ventilar. Y lo segundo es evitar el contacto estrecho, directo, persona a persona, la sana distancia. Oye, tener esos 2 metros entre niño y niño, que a veces nuestras escuelas, aunque sean escuelas privadas, no siempre pueden tener la posibilidad de esta distancia. No se diga en algunas escuelas del sector público donde la matrícula de estudiantes no permite tener esta separación entre estudiantes. Y por último, obviamente, el uso de la mascarilla quirúrgica, que ha demostrado, como lo dijo el doctor Tristán en su presentación, un verdadero beneficio en disminuir este riesgo de transmisión. Entonces, higiene de manos, sana distancia, mantener bien ventilada la habitación y el uso de mascarilla. Esto es lo que verdaderamente nos va a ayudar a disminuir estos casos en las escuelas y también en otros lugares cerrados. Muy bien, aprovechando la última directriz que mencionas, doctor Javier, hay varios comentarios acerca de, en menores de 5 años, ¿debemos utilizar cubrebocas? 2, ¿qué tipo de cubrebocas? Y justamente en ese último comentario mencionan, en el retorno a clases, ¿ustedes recomendarían? Porque de verdad hay muchos profesores y profesoras. Hay alguna profesora que dice, ¿dónde puedo obtener esta presentación? Porque se la voy a hacer llegar a mis padres de familia y a mis autoridades. Entonces, en relación a los cubrebocas, ¿a qué edad
Yo insisto mucho en los foros en los cuales yo tengo participación de decirle, lo más importante para los pequeños es trabajar con ellos en adiestramiento, sensibilización, de que el uso de cubrebocas es continuo, la ventilación. Pero ¿qué tipo de cubrebocas son los que ustedes nos recomendarían? Y la edad. Miren, aquí con respecto al uso de cubrebocas, según la Secretaría de Salud aquí en nuestro país, arriba de 5 años. Si nos vamos a los CDCs, mencionan que a partir de los años se puede utilizar el cubrebocas. Miren, no debemos de menospreciar a nuestros pacientes. Los niños, créanme que son muy, pero muy inteligentes y son mucho más moldeables a la situación. ¿A qué me refiero con esto? Se adaptan mucho más fácilmente al uso del cubrebocas. ¿No? Y el doctor Tristante, que tiene mucha experiencia y que además tiene mucha afluencia de pacientes, no me deja mentir, que nos encontramos niños en nuestro consultorio que corrigen al papá y, oye, ¿sabes qué, papá? Ponte bien el cubrebocas, que lo traes a media nariz o no te lo estás poniendo bien. A los niños nos dan ejemplos y no los debemos de menospreciar. Entonces, y además, como les comentaba, los niños, muchos de ellos nacieron con la pandemia, entonces ya están acostumbrados y ven el cubrebocas con un accesorio, con una naturalidad para salir de casa. Entonces, pues, se podría utilizar a partir de los 2 años. Antes, pues, se ha recomendado utilizar caretas con una gorra, si es una carriola, pues un plástico impermeable, obviamente que esté ventilado para que no le caigan secreciones al niño cuando sale a la calle por alguna situación, visita al médico, algún evento. ¿Y qué tipo de mascarilla? Pues una mascarilla que se adapte a la cara del niño, que eso es lo más importante. Luego, yo les puedo decir, a veces tenemos médicos que son muy menuditos, doctoras que son muy menuditas y que tienen su mascarilla KN95, pero que no les embona y no les sella completamente la cara. Y entonces, pues obviamente este cubrebocas no les sirve. Lo que necesitamos es un cubrebocas que esté diseñado para el tamaño de cara, para la edad que tiene nuestro niño, y puede ser cualquier mascarilla quirúrgica, pero que sea apropiado para la edad que tiene nuestro paciente. Inclusive hay cubrebocas para niños de 2 años o menos, los estos de 3 capas, que conocemos todos. Se le pone a un niño de 2 años, y los niños chiquitos, como dice el doctor Otero, y sus pacientes lo ha visto, la mamá dice, fíjese doctor que mi hijo voy a salir, y él va corriendo y agarra su cubrebocas, se lo quiere poner, y tiene 1 año y medio el niño, pues póngaselo señora, pues se lo va a poner, ¿no? Así que yo creo que ahí, como dice el doctor Otero, el niño va a enseñarle a los papás, a la gente adulta, cómo contener, a través de usar los cubrebocas, cómo contener esta infección. Muy bien, la siguiente pregunta es para el doctor Otero, y de verdad no sabe, doctor, cuántas preguntas estoy tratando de resumir en esta. Me gustaría otra vez que nos diera su comentario del inicio, de la dosis y del manejo con dexametasona. Hay muchas preguntas de la dexametasona, de la dosis, de cuándo iniciar, la vinculación de la dexa con la oxigenoterapia. Nos preguntan que si hay una guía de tratamiento, no sé si recordemos que apenas se publicó la guía mexicana de tratamiento para COVID en adultos. Nos preguntan que si hay una guía mexicana ya de pediatría para el manejo de la dexametasona. Entonces, creo que los siguientes minutos son de usted, doctor Otero, adelante. Y si después el maestro Tristán nos comparte su experiencia, lo agradeceremos. Fíjense que no tenemos hasta el momento una guía, más sin embargo, pues están las guías españolas, Relación Española de Pediatría, que sí hacen la sugerencia del manejo con la dexametasona. Les comentaba las guías de la Academia Americana de Pediatría, que también nos hablan del uso de la dexametasona. ¿En qué momento? En pacientes que tienen enfermedad grave.
¿Cuándo vamos a determinar que tiene enfermedad grave? Cuando este paciente tiene un problema de vía aérea inferior y que está requiriendo oxígeno, que empieza a bajar esta concentración de oxímetro, de oxígeno por los sensores a menos del 90%. Y el manejo es cada 24 horas en la dosis 0.6 miligramos kilogramo dosis con una dosis máxima de 6 miligramos cada 24 horas. Muy bien. Doctor Tristán, quisiera complementar con algo el comentario de la No, lo que DEXA. dijo el doctor Otero es lo correcto. Sí es importante ver esas guías españolas, inclusive la Asociación Española de Pediatría hizo un artículo del mes pasado, hace 2 meses, donde habla todo con evidencias. Y entonces sí es interesante que vean por qué hace el diagnóstico, cuál es la evidencia, por qué uso el esteroide, cuál es la evidencia. Entonces sí es interesante que lo busquen. La Asociación Española de Pediatría lo van a encontrar. Pero sí, en México no tenemos guías para los niños y yo creo que pronto tendremos. Las tendrá que hacer el sector salud, pero pues no lo sabemos cuándo sea. Muy bien. Estoy tratando de conjuntar en este esfuerzo de varias preguntas en una sola. Y hay varias en el sentido de mi paciente pediátrico, y creo que va muy relacionado a los familiares. Mi familiar pediátrico tuvo COVID. ¿Qué riesgos tengo? Lo cursó la primera vez asintomático. ¿Qué riesgos tengo de que vuelva a reinfectarse y de que pudiera ser una enfermedad más grave? Hablan de la variante Delta, perdón. No, bueno, finalmente con las nuevas variantes que van a estar circulando, pues sí existe el riesgo de que tengamos una reinfección. No se ha determinado que en los pacientes con reinfección puedan tener un cuadro más grave. Lo que sí es un hecho, y esta parte hay que considerarla, cuando tengamos un paciente pediátrico que tenga infección por coronavirus confirmada, hay que estar muy atentos después de alrededor de 3 a 6 semanas de la infección, porque es el lapso en donde esperamos que se presenten estos desórdenes inflamatorios sistémicos y que nuestro paciente pudiese requerir una terapia con gamma-globulina y esteroide sistémico, como comentábamos. Y justamente en ese sentido, quisiera yo abordar la siguiente pregunta antes de que se nos olvide. ¿Cuáles son las 5 señales que el médico de primer contacto, doctor Tristán, debe de estar muy atento de que está enfrente de un MISC, de un síndrome inflamatorio multisistémico? ¿Y cuándo sería todavía la ventana en la cual yo debo estar todavía muy atento de la presencia de este síndrome? Bueno, ya veíamos en la presentación cuando les decía yo que tenemos algunos datos que se pueden mencionar en el síndrome multisistémico. Obviamente el malestar general, la somnolencia, el decaimiento, la fiebre de difícil control, problemas con la oxigenación, básicamente decaimiento, problemas con la oxigenación, fiebre de difícil control y que el niño se ve mal. Esos son datos para que yo vaya al hospital y diga, este niño los tengo mal. Eso generalmente, ya lo dijo ahorita el doctor Otero, eso generalmente se presenta como alrededor de la segunda semana, tercera semana, no es inmediato. Entonces podemos tener todos los síntomas que puede presentarse en el niño con coronavirus, el que tiene cefalea, malestar general, fiebre, tos, dolor abdominal, diarrea, bueno, pues es lo que tenemos, pero si tengo somnolencia, si estoy decaído, si necesito oxígeno y me veo mal, al hospital. Y la última pregunta, doctor, esta lleva jiribilla, tamarindo y dirían por ahí hasta chilito del que pica. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Qué vacuna recomendaría? Esta es una de las que están más repitiéndose y de una vez aprovecho que se reagregó el doctor Javier. La última pregunta con la cual quisiera yo cerrar es, ¿cuál de las 2 vacunas ustedes recomendarían en el dado caso de que lleguen a México? ¿Pfizer o Moderna? Para los niños. Exactamente. Para los niños. Pues bueno, ahorita los estudios, el doctor Otero nos los va a decir, pero los estudios ya se hicieron de 2 en adelante con Pfizer y con Moderna. Se está haciendo unos estudios
para los niños de 2 años o más, en donde se les dio, que ya está, también fueron 2,000 niños que hicieron en Estados Unidos, y que se les dio la mitad de la dosis para buscar que no tengan tanta reacción, tanta fiebre, tanto decaimiento. Pero en otras partes del mundo ya están usando, estaba yo viendo que ya están usando, algunos países están usando otras vacunas, sobre todo en China, precisamente para vacunar a los niños, pero pues bueno, ahí no tenemos ninguna información, pero Pfizer es la que ha hecho estos estudios. Los últimos son 2,400 niños, en donde se vio ya a los niños de 2 años, y que probablemente en unos meses, pues ya se recomienda también ponerse a todos, ¿no? A todas las edades. El doctor Otero nos va a decir mejor esto, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál nos recomienda? No, bueno, ya el doctor me la puso difícil. No, pero yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Tristán en la situación de que los estudios principalmente se han hecho con Pfizer, que son los que están más avanzados y que en realidad sí la administración en pacientes menores de 12 años está demostrando su seguridad y que en Estados Unidos está a punto ya de autorizarse la vacuna en mayores de 5 años. Entonces, en el momento en el que llegue y se autoriza aquí en nuestro país de forma inicial Pfizer, aunque Moderna también tiene ya también algunos protocolos que está demostrando su seguridad. Y miren, esto es muy importante. No es que no sirvan las vacunas, sino lo que se tiene que hacer, y así empezamos con todos los biológicos, lo que se tiene que hacer es demostrar que no haya mayor reactogenicidad, que es esto, que haya efectos adversos asociados a la vacuna y que además además que haya una elevación, sea inmunogénica suficiente en el paciente pediátrico. Entonces, todo esto se está demostrando y como les comentaba, Pfizer no tarda precisamente en ya hacer la vacuna que esté autorizada en Estados Unidos y que seguramente aquí en nuestro país próximamente también la tendremos ya autorizada en pacientes mayores de 5 años. Me ataca el magisterio, ambos médicos me presionan con estas preguntas, varios maestros y maestras me dicen, yo nada más tuve una sola dosis de las vacunas y ya fueron hace algunos meses. ¿Nos recomendarían instalarnos ya otro esquema de vacunación? Por el momento no está recomendado reiniciar el esquema de vacunación. Y fíjense que esto no es nada más para vacunas de coronavirus, sino esto es algo que todos conocemos de hace mucho tiempo ya con los biológicos. Si yo acorto mi tiempo de administración de las vacunas, sí puedo interferir con la respuesta al biológico y no tener una titulación de anticuerpos protectores. Si yo incremento el intervalo de su administración, entre dosis y dosis, si bien en el trans que recibo la segunda dosis no voy a tener la protección que yo deseo, al momento de administrar el refuerzo o la segunda dosis, mi paciente debe estar protegido y no es necesario aplicar un esquema completo de reinmunización. Digo, hay algunos protocolos que esto también seguramente es motivo de inquietud de más de uno de los doctores que nos acompaña o del personal de salud que nos acompaña a la distancia, pero luego también viene la pregunta, oye, ¿sabes que ya completé mi esquema con Pfizer? ¿Qué te parece si me puedo aplicar una dosis con AstraZeneca? En realidad, la intercambiabilidad de las vacunas es algo reciente. Sí hay algunos protocolos que mencionan, oye, completé mi esquema con Pfizer, me puse una tercera dosis con AstraZeneca e incrementan la titulación de anticuerpos protectores de forma muy importante. Pero esto todavía no es una práctica que en este momento se sustente, que se debe hacer de forma rutinaria. Perfecto. Doctor Tristán, quisiera cerrar algún colofón, algún comentario para terminar la sesión del día de hoy. Pues primero darles las gracias a todos, al doctor Otero por su presentación, que estuvo muy, muy bonita, y pues ojalá nos veamos en poco tiempo en otra plática de estas. Muchas gracias. Doctor Otero.
Pues, digo, agradecer nuevamente la invitación, mandar un abrazo virtual a todos ustedes, al doctor Tristán y a ti, Guillermo, por haber sido tan buen anfitrión. Y nada más, pues que tengan presente que si bien el paciente pediátrico hace un cuadro leve, o puede ser originalmente un cuadro leve, existe la posibilidad de que un porcentaje bajo, pero existe, de que pueda ser una evolución grave, se pueda complicar y que hay que identificar en etapas tempranas de la enfermedad este grupo de pacientes para referirlos a las instituciones de segundo o tercer nivel para su atención y que esta sea oportuna para mejorar el pronóstico que tengan nuestros niños. De verdad que agradezco mucho y me siento muy orgulloso de haber podido colaborar hoy con ustedes como host de este webinar, con el cual de verdad abrimos con broche de oro. Aquí no vamos a cerrar, aquí vamos a abrir con un gran broche de oro por tan distinguidos ponentes en el día de hoy de la Semana de la Salud 2021 de Inframédica, con un tema de mucha relevancia. Quiero decirles que ahorita en el consenso llevamos registrados 28 estados de la República, gente que nos está saludando desde Costa Rica, de Panamá, de algunas otras lugares y de Estados Unidos, hasta ahorita Los Ángeles, Texas, San Antonio, mandan a saludar al doctor Otero de San Antonio. O sea, de verdad, el tema fue muy relevante y agradecemos mucho a todos. Sin embargo, el día de mañana el tema no creo que desmerezca alto flujo y ventilación mecánica en pacientes críticos por COVID. Así es que no tenemos que bajar en los estándares, ponentes de verdad de alto nivel, neumólogos, especialistas en ECMO, que el día de mañana nos dictarán sus conocimientos y de verdad su experiencia en este tema tan importante. Maestro Tristán, le mando un abrazo de verdad a la lejanía, igual que al maestro Otero, un gran abrazo y mi agradecimiento. Los espero el día de mañana en punto de las 7 de la noche, Tu Doc Inframédica en línea, el canal de comunicación que estamos generando para que todos tengamos acceso a conocimiento y material científico técnico validado por expertos. Les agradezco mucho su participación, que tengan una excelente noche y el día de mañana en punto de las 7 de la noche volveremos y continuaremos con el debate de temas de relevancia. Es cuanto por mi parte y que tengan una excelente noche. Un abrazo a todos.